Se quitan la parte superior e inferior de un cilindro circular derecho. Entonces, este es el cilindro circular derecho. Se quita la parte superior y se quita la parte inferior. El cilindro se aplana en una pulgada de 6×8 rectángulo como se muestra a continuación. Entonces, nuevamente, si eliminamos la parte superior e inferior y aplanamos este cilindro circular derecho, obtenemos este rectángulo de 6 pulgadas por 8 pulgadas. Pero es importante reconocer aquí que si tuviéramos que aplanar este cilindro circular derecho, este rectángulo aquí tendría dos capas, una capa frontal y una capa posterior. Entonces, expandamos nuestro diagrama para mostrar este rectángulo aquí. Si lo cortamos a lo largo de este borde aquí, y luego doblamos el rectángulo. Entonces, nuevamente, comenzando con el cilindro circular derecho, eliminamos la parte superior e inferior, y luego aplanamos el cilindro, y forma este rectángulo de 6 pulgadas por 8 pulgadas. Pero la razón por la que tenemos dos capas es si aplanáramos este cilindro circular derecho, entonces la distancia alrededor, este círculo aquí, esta circunferencia del círculo sería igual a la longitud de este lado a lo largo de la primera capa, más la misma longitud a lo largo de la capa posterior. Entonces, si tuviéramos que cortar este rectángulo a lo largo de este borde aquí y desplegarlo, observe cómo nos daría este rectángulo aquí donde tiene 6 pulgadas por 16 pulgadas. Nuevamente, debido a que este rectángulo tenía dos capas, cuando desplegamos el rectángulo, esta longitud sería el doble de largo, o 16 pulgadas. Entonces, observe cómo esta longitud de 16 pulgadas tendría que ser igual a la circunferencia de este círculo a lo largo de la parte superior del cilindro circular derecho. Entonces, para determinar el volumen de este cilindro circular derecho, necesitamos determinar el radio. Necesitamos determinar el radio de la parte superior e inferior. Entonces, la clave para resolver este problema es reconocer que la circunferencia de este círculo sería igual a 16 pulgadas y la circunferencia de un círculo es igual a 2πr. Por lo que tendríamos 2πr debe ser igual a 16 pulgadas. Entonces, si resolvemos esta ecuación para r, podemos determinar el volumen del cilindro circular derecho. Entonces, si dividimos ambos lados por 2π, observe cómo tendríamos r, el radio, es igual a, observe aquí, 16 dividido por 2 es igual a 8. Entonces, tienes 8 divididos por π pulgadas. Y ahora que sabemos el radio del cilindro circular derecho, también sabemos que la altura tendría que ser de 6 pulgadas. Podemos determinar el volumen del cilindro circular derecho usando la fórmula del volumen que iguala el volumen πr al cuadrado por h. Nuevamente, sabemos que h, la altura, sería la longitud de este lado aquí, que es 6 pulgadas. Y, por lo tanto, el volumen del cilindro circular derecho será igual a π veces r al cuadrado. Vamos a dejar r en esta forma exacta de 8 dividido por π al cuadrado por la altura, que es 6 pulgadas. No es una buena idea redondear r aquí, encontrar el volumen y volver a redondear porque eso nos daría más errores. Entonces, tendremos el volumen, es igual a π que dividido, es π sobre 1, veces, 8 sobre π al cuadrado sería 64. Dividido por π al cuadrado por 6 o 6 sobre 1. Observe aquí que tenemos un factor común de π. Entonces, π sobre π se simplifica a 1. Entonces, este π se simplifica a 1, y este π al cuadrado proporciona solo π al primero. Entonces, el volumen será igual a 64 por 6. Que es igual a 384, dividido por π. Y esto es volumen, y debido a que las unidades están en pulgadas, tendríamos pulgadas en cubos. Entonces, este sería el volumen exacto del cilindro circular derecho. Pero también veamos nuestra aproximación decimal. Entonces, tendríamos 384 divididos por π. Con dos decimales, tendríamos aproximadamente 122.23 pulgadas cúbicas. Entonces, nuevamente, tenemos un volumen exacto de 384 dividido por π, pulgadas cúbicas. Y tenemos una aproximación decimal de aproximadamente 122.23 pulgadas cúbicas. Espero que hayas encontrado útil esta explicación.